Buenas noches. En esta noche quiero venir a hablar del nacimiento espiritual y su significado. Para eso vamos a ir a la palabra a Juan capítulo 3. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5 que dice así. Aquí Jesucristo le está explicando y enseñando a Nicodemo acerca de lo que es nacer de nuevo. Dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Quiero que sepan, amados hermanos y hermanas que me escuchan, que nosotros vivimos en un mundo muy espiritual, cosas espirituales que mucha gente que está muerta en pecado no ve, sino que necesitamos ese nacimiento espiritual para poder ver las cosas del reino. Así como dice Jesucristo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él está hablando allí de las cosas espirituales. Cuando andamos muertos en nuestros pecados, estamos exactamente así, muertos. Jesucristo hizo su sacrificio por nosotros. Él quiere que nosotros tengamos ese nacimiento espiritual para que podamos ver las cosas del reino, para que podamos ver con claridad, porque eso es lo que nos ayuda a morir al pecado. Él quiere que muramos al pecado y que por medio de su resurrección nosotros seamos salvos. Que nosotros muramos quiere decir que nosotros si morimos, mucha gente no entiende lo que es el bautismo espiritual. Hay gente que no entiende ni siquiera lo que es nacer de nuevo, ni siquiera saben lo que significa ese término y se andan bautizando en agua. Pero de nada sirve el bautismo de agua si no hay un nacimiento y un bautismo espiritual. Cuando nosotros morimos a nuestros pecados, el Señor nos concede su Espíritu Santo y morimos a nuestra carne y somos bautizados en el Espíritu. Vamos a ver qué dice aquí la palabra en Romanos capítulo 6. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? En el capítulo 6, versículo 3 dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Aquí Pablo en varios versículos describe que cuando él murió a su naturaleza pecaminosa, fue resucitado junto con Cristo. ¿Por qué? Porque él está hablando que él nació de nuevo. Él tuvo ese bautismo espiritual, donde nosotros despertamos de nuestra ceguera espiritual. Aquellos que no han sido bautizados en el Espíritu viven en una ceguera espiritual. No entienden las cosas del Espíritu y les parece locura, porque están muertos en sus pecados. Cuando nosotros nacemos de nuevo con Cristo resucitamos. Es el símbolo de su resurrección. Por eso, aquí en la palabra, en Juan capítulo 11, versículo 25 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Esto le estaba diciendo Jesús a Marta, ¿verdad? En el tiempo de la muerte de Lázaro. Y mira qué lindo cuando ella le dijo en el versículo 27, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Debemos de creer en el Evangelio de Jesucristo. Debemos de creer que Él murió por nosotros y que Él es el sacrificio de nuestros pecados. El símbolo de nuestra resurrección está en Él. ¿Por qué Él le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera? Él está diciendo que los que son nacidos de nuevo del Espíritu tienen una vida continua. Que aunque muramos a esta carne, que nos muramos en algún momento, nosotros seguimos viviendo. ¿Qué pasa cuando una persona se muere en sus pecados? Como no ha tenido el nacimiento espiritual, entonces esa persona está muerta, se queda muerta. Muere en su ceguera. Muere en su muerte, está muerta la persona. Por eso le dice la palabra
Oye tú, resucita de los muertos para que te alumbre Cristo. Algo así dice el versículo, no lo tengo ahora mismo enfrente mío. Tú quieres que Cristo te alumbre tu vida, que Él sea la luz de tu vida, que sea tu lámpara de tu espíritu. Los que no han nacido de nuevo tienen un espíritu que anda en oscuridad. No saben a dónde van. Son ciegos. Si vamos a poner que yo soy ciega ahora mismo de mi vista humana. Si yo me pongo a caminar de un lado a otro en la calle, sé a dónde voy. Puedo meterme en medio del tráfico y que me mate un carro por ahí porque yo no miro. Así mismo andan las personas que están muertos en sus pecados. No se dan cuenta. Están muertos, están ciegos. Queremos que Cristo nos abra los ojos. Queremos que sea Él el que alumbre nuestro espíritu, el que abra nuestros ojos espirituales. Hay ojos humanos y ojos espirituales. Queremos entender el propósito que Él tiene para nuestra vida. En el mismo capítulo 6, versículo 6 dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La gente que anda en su ceguera espiritual y muertos en pecado son esclavos del pecado. Así los describe el apóstol Pablo con su inspiración por medio del Espíritu Santo, que él escribió estas palabras. Palabras vienen de Dios. Dice el versículo 7, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Para poder tener libertad en Cristo, no estar pecando deliberadamente. Somos sellados con el Espíritu Santo porque vamos a poder andar en el Espíritu. Así queremos andar, queremos tener los ojos abiertos, alerta, conocer los misterios del reino. ¿Quiere decir que porque nazco de nuevo ya no voy a tener tentaciones, ya no voy a sentir las tentaciones del pecado? Absolutamente vas a seguir sintiendo las tentaciones de la naturaleza pecaminosa, y nuestro verdadero reto es no obedecer a los deseos de la carne. ¿Cómo podemos lograr eso si nacemos de nuevo? Por medio del Espíritu Santo por el cual hemos sido sellados. Fíjense en lo que dice la palabra de Dios aquí. Quiero mostrarles qué dice en este interesante versículo en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. Usted sabe que Jesucristo pudo cumplir toda la ley. Él nunca jamás cometió ningún pecado. Después murió y resucitó por nosotros para limpiar nuestros pecados. Él es el símbolo de nuestra resurrección. Él es el símbolo de una vida limpia, de un espíritu limpio. ¿Ves? Sin impureza. Dice en el versículo 6, dice: todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos sellan con el Espíritu Santo, no podemos practicar el pecado. Es imposible que un hijo de Dios practique el pecado. No significa que no seamos tentados a pecar, porque todavía seguimos viviendo aquí en el cuerpo mortal. Pero el Espíritu Santo no te deja pecar. Lo dice claramente en la palabra. Que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque el Espíritu Santo que está en él no lo deja pecar. Por eso las personas que están muertos en sus pecados no pueden agradar a Dios, porque están muertos, son esclavos del pecado, no tienen el Espíritu Santo de Dios, así que no tienen control sobre los deseos de su carne, sino que son esclavos de los deseos de su carne. Si queremos tener libertad, la libertad se encuentra en Jesucristo. Queremos venir a Él con un arrepentimiento sincero para que usted vea la seriedad de ese asunto. Él quiere ver nuestra fe en Él, que entendamos estas cosas, porque si no las entendemos, ¿cómo vamos a nacer de nuevo? Mucha gente dice: yo soy hijo de Dios, pero no entienden estas cosas. No entienden la palabra de Dios. ¿Cómo la pueden entender?
si no han nacido de nuevo. Solamente el que ha nacido de nuevo puede entender la palabra de Dios, puede recibir la palabra de Dios, porque tiene los ojos espirituales abiertos a la verdad. Aquellos que viven en el pecado son esclavos del espíritu de la desobediencia al diablo. Él los mantiene ciegos. Por eso es que tenemos que tener un espíritu dispuesto, un corazón contrito y humillado ante el Señor. Ya lo dije en el último estudio, que es lo que significa un espíritu contrito, un corazón contrito. Significa arrepentido, verdaderamente dolido de haberle fallado a Dios. Dios quiere que tengamos seriedad en el asunto para que cuando muramos a nuestro cuerpo mortal podamos ser resucitados junto con Él para siempre. Nosotros ahora estamos vivos, cuando nacemos de nuevo estamos vivos para Él, vivimos para Él y por eso hacemos obras de justicia. Por eso damos frutos dignos de arrepentimiento. Somos esclavos de la justicia y la obediencia, en vez de ser esclavos del pecado y de los deseos de la carne. Todo aquel que practica pecado no es hijo de Dios, aunque diga y afirme serlo. Significa que la persona que practica el pecado y cree que es hijo de Dios, el diablo lo tiene confundido. ¿Ves? Queremos ver con claridad y reconocer dónde estamos parados. Tomar conciencia de dónde estamos parados. El primer paso es el más difícil, que es reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios, decirle: Señor, quiero que me des el nacimiento espiritual y ser sellado con tu Espíritu Santo para yo tener libertad. Yo quiero libertad y no quiero andar ciego o muerto en mis pecados. Quiero un espíritu vivo que brille la luz y tu lámpara en mi espíritu en vez de andar en oscuridad. Ya no quiero vivir en oscuridad. Quiero ser una persona libre. Quiero que me resucites en el día postrero. Quiero vivir junto contigo y que me des el nuevo cuerpo que tú has prometido a todos tus hijos. El Señor, cuando nosotros resucitemos de los muertos, que Él venga por nosotros, Él nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo perfecto, no el cuerpo mortal que tenemos ahora. Vamos a tener un cuerpo sin impureza, un cuerpo limpio, donde podamos aguardar el espíritu que Él ya limpió cuando nacimos de nuevo. ¿Ve? Ya no vamos a tener tentaciones. ¿Ve? Sino que cuando los deseos de la carne es ahora mismo en este cuerpo y hemos nacido de nuevo, nos dan las tentaciones, nosotros con el Espíritu Santo podemos decir no. Podemos resistir la tentación. Somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tenemos que creer las cosas así, que Jesucristo hizo eso por nosotros y que por medio de Él vamos a tener vida y vida en abundancia, como Él dice. Así que, hermano querido, hoy te invito a tomar conciencia sobre esta palabra que te estoy dando y que vengas a los pies de Cristo con un corazón contrito y humillado y dispuesto. Yo no te voy a decir que esto es fácil, porque no es así. Es una lucha diaria, es una batalla diaria. Las tentaciones del pecado son diarias. Todos los días te va a tocar resistir. Todos los días vas a tener luchas y diferentes aflicciones, pero por medio de Él, por medio de Jesucristo, vencemos al mundo. ¿Ves? Podemos hacerlo. Esto no es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si estamos en Él y permanecemos en Él, ¿cómo va a haber algo imposible aquí? Es imposible que haya algo imposible para Dios. ¿Ok? Así que aquí vamos a dejar este estudio. Gracias por escuchar hasta aquí, hasta el final, y Dios los bendiga. Bye.